Vamos a resolver el ejercicio número 23 de la serie 3 termodinámica. El problema dice lo siguiente. Cuando se mezclan 25 centímetros cúbicos de ácido nítrico 2 molar con 20 centímetros cúbicos de hidróxido de potasio 2 molar en un calorímetro a presión constante, la temperatura se eleva a 13 grados. Si el Cp de la solución es 4,18 joules por gramo grado, la densidad de la solución es 1,01 gramo por mililitro, la capacidad calorífica del calorímetro es despreciable y los volúmenes son aditivos, calcular. A. La cantidad de calor involucrado en la reacción. Deducir la expresión matemática que utilice. B. La variación de entalpía de la reacción expresada en kilojoules por mol de agua. Y C. ¿Qué cantidad de calor se desprendería si se hubiese utilizado ácido clorhídrico 2 molar en lugar de ácido nítrico? Justifique sin hacer cálculos. Haciendo un resumen de los datos que tenemos, reaccionan 25 centímetros cúbicos de ácido nítrico 2 molar con 20 centímetros cúbicos de hidróxido de potasio 2 molar. La variación de temperatura son 13 grados, el Cp de la solución 4,18 joules por gramo grado, la densidad de la solución 1,01 gramos por mililitro, el Cp del calorímetro despreciable y los volúmenes son aditivos, es decir que tenemos un volumen total de 45 centímetros cúbicos. Para el ítem A nos piden que calculemos el calor de reacción. El calor de reacción es el calor intercambiado en el curso de la reacción química considerada. En este caso tenemos una reacción de neutralización, que es la que ocurre cuando un ácido y una base reaccionan para obtener una sal y agua. En este caso, el ácido que reacciona es el ácido nítrico, la base que reacciona es el hidróxido de potasio y la sal que se obtiene es el nitrato de potasio. Vamos a calcular entonces la variación de entalpía total. Como la entalpía es una función de estado, es decir, no depende del camino seguido sino del estado final e inicial del sistema en estudio, la podemos calcular como la variación de la entalpía de reacción más la variación de la entalpía del medio más la variación de la entalpía del calorímetro. La entalpía se puede expresar como la energía interna más el producto de la presión por el volumen. De manera que la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna más la variación del producto presión por volumen. Si reemplazamos el término de variación de energía interna por el primer principio de la termodinámica como calor más trabajo y hacemos la distributiva en el delta de P por B, se llega a la siguiente expresión. Para este problema trabajamos con un calorímetro. El calorímetro opera a presión constante, de manera que esa expresión de variación de entalpía, el término B por delta P, es nulo ya que la variación de presión es igual a 0. Reemplazando también por la expresión de trabajo a P constante que es igual a menos P por delta B, podemos ver cómo estos últimos dos términos se cancelan y finalmente obtenemos que la variación de entalpía es igual al calor a P constante. De manera que la expresión de variación de entalpía la podemos reemplazar por los calores a presión constante. Vamos a suponer que el calorímetro es adiabático, de manera que el calor total va a ser nulo. También el enunciado dice que la capacidad calorífica del calorímetro es despreciable, por lo tanto el calor del calorímetro también va a ser nulo. De manera que el calor de reacción va a ser igual a menos el calor del medio. El calor del medio lo podemos calcular como la masa de la solución por el Cp de la solución por la variación de temperatura. Y la masa de la solución la podemos escribir como densidad de la solución por volumen de la solución.
de manera que reemplazando con los datos obtenidos, cancelando unidades, llegamos a obtener que el calor de reacción es igual a menos 2,47 kJ. Es decir, que esta reacción de neutralización desprende 2,47 kJ. En el ítem B nos pide calcular la variación de entalpía expresada en kilojoules por mol de agua. Recordando que la variación de entalpía es igual al calor a presión constante, vamos a calcular el calor de reacción por mol de agua. Para eso tenemos que analizar la estequiometría de la reacción. Como mencionamos anteriormente, reaccionan 25 centímetros cúbicos de ácido nítrico 2 molar, de manera que hay presentes 0,05 moles de ácido. Reaccionaban también 20 centímetros cúbicos de hidróxido de potasio 2 molar, por lo tanto intervienen en la reacción 0,04 moles de base. La relación estequiométrica entre el ácido y la base es 1 a 1, por lo tanto se puede ver que hay un exceso de ácido, de manera que el limitante es la base. A su vez se puede ver también que la relación entre la base y los moles de agua formada es 1 a 1, de manera que vamos a obtener 0,04 moles de agua. Reemplazando en la expresión el delta H de reacción, obtenemos que este es igual a menos 61,75 kJ por mol de agua. Por último, en el ítem C nos pregunta qué cantidad de calor se desprendería si se hubiese utilizado ácido clorhídrico 2 molar en lugar de ácido nítrico. Justifique sin hacer los cálculos. Vamos a recordar la expresión de la variación de entalpía de reacción y la expresión del calor de reacción. En este caso estamos cambiando de ácido. Vamos a reemplazar el ácido nítrico por el ácido clorhídrico de igual concentración. Ambos ácidos son ácidos fuertes que se disocian completamente. Viendo la estequiometría y suponiendo que también reaccionan 25 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico, vamos a obtener el mismo número de moles, es decir, 0,05 moles de ácido. De base también se obtienen 0,04 moles, como en el ítem anterior. Por lo tanto, los moles de agua que se van a formar también van a ser 0,04 moles. De manera que tanto el calor de reacción como los moles de agua formados van a ser lo mismo. Por lo tanto, se puede concluir que se va a desprender la misma cantidad de calor al utilizar ácido clorhídrico 2 molar.